Bienvenidos a nuestro tercer segmento de Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de Punto de Corte. Recordemos que nos puedes estar viendo o nos puedes ver a través de Twitter, @punto_de corte, en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, Punto de Corte TV. Además también a través de Facebook, Instagram y LinkedIn. En el marco de la conmemoración de la cercanía de la fecha de la muerte de Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta el año 2013. Estamos nosotros hoy tratando de hacer un análisis pormenorizado del legado de Hugo Chávez y además de las consecuencias de su legado ya a años de su muerte. Son 9 años de la muerte de Hugo Chávez Frías y ya podemos seguramente con base en el tiempo poder evaluar y poder analizar cuáles han sido las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones, tanto los aspectos positivos como negativos. Y para ello tenemos con nosotros a una invitada de lujo y para nosotros además de la casa, porque es bastante apreciada y querida por estos rincones de Caracas. Desde el Estado Portuguesa tenemos con nosotros a Antonia Muñoz, la Negra Muñoz. Vamos a ver en pantalla el detalle en relación con su reseña, su bio. Ella es docente, dirigente política, exdirectora del Ministerio de Agricultura y Tierras en el Estado Guárico, gobernadora del Estado Portuguesa durante 2 periodos, desde el año 2000 hasta el 2008, y fue candidata a la gobernación del Estado Portuguesa en las elecciones regionales del año 2021. Además, es parte del equipo de UPP 89. Bienvenida, Antonia Muñoz, a Prohibido Olvidar. Gracias, Nimer. Saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. Antonia, desde el marco de tu vinculación con el gobierno de Hugo Chávez y con Hugo Chávez mismo, a 9 años de la muerte de Hugo Chávez, ¿cuál es tu balance, cuál es tu evaluación en relación a el legado de Hugo Chávez? Bueno, yo siempre le digo a la gente, y así lo creo, que el mejor legado o el mayor legado de Hugo Chávez es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque en esa Constitución se condensaron los planteamientos que venía haciendo Hugo Chávez desde que salió de la cárcel, y luego allí también se fundió el pensamiento de muchísima gente, de muchísimos sectores que creyeron en Hugo Chávez, que creyeron en esa refundación de la República y que acudieron a la Asamblea Nacional y que entregaron por todos los caminos digamos, el país que querían y que queríamos. Entonces, yo creo que si la gente que se desvía es porque definitivamente se quiere desviar. Y yo en este momento, aprovechando este programa, yo le hago una invitación a la gente que se movió, digamos, desde el alma, con el llamado del presidente Chávez desde el 92 y más específicamente desde el 94, y también incluso la gente de la oposición, que ellos aceptaron esa constitución después, que defendamos esa constitución, porque simple y llanamente y el que no lo quiera considerar como legado de Chávez, porque por toda esta polarización que conocemos, ese es el proyecto de país de Venezuela, la Constitución. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esa Constitución? Porque la gente, cuando uno le dice eso, enseguida le contesta, pero es que esa la violan cada ratico. Bueno, precisamente lo que debemos los venezolanos organizarnos es para que no permitir la violación de la Constitución. Y la permitimos, y muchos nos hacemos los locos y volteamos a los lados y no decimos nada ante la violación muchas veces reiterada de la Constitución. Entonces eso es muy fácil andar señalando a todo mundo, pero allí hay un camino que seguir, y no es perfecta porque eso no lo hicieron Dios, eso lo hicieron hombres y mujeres, pero es perfectible. Entonces, yo comenzaría por decir, comencemos por nuestros deberes y por nuestros derechos.
y cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos. Y a lo mejor no sé en qué posición, pero veamos los 5 poderes nacionales y entendamos que esos poderes deben trabajar en cooperación, pero no pueden ser dependientes del poder ejecutivo. Y eso es lo que está ocurriendo y nos quedamos como locos. Entonces nosotros andamos buscando como un mesías para que resuelva los problemas. No, ninguna persona, por muy buena que sea, por muchos méritos que tenga, al frente del Ejecutivo, si es el Ejecutivo el que le da órdenes al Legislativo y le da órdenes al Tribunal Supremo de Justicia y le da órdenes al Poder Moral, y estoy hablando de Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo, y le da orden al Poder Electoral, no hay hombre o mujer, por muchos méritos que tenga, que pueda poder funcionar a Venezuela. Entonces, entendamos cuál es el problema. Entonces, para mí, si nosotros entendiéramos que la defensa de la Constitución es una de las luchas que tenemos que dar todos, independientemente que estemos de acuerdo con el presidente, o que en este momento, bueno, yo diría que ya después que la gente muere, pues no tenemos por qué estar o no estar. Ya lo que hizo, lo hizo, y como dices tú, las cosas buenas y las cosas no tan buenas, pero yo creo que ahí hay una constitución que está muy clara desde su preámbulo, en que lo que queríamos era refundar la república para lograr una sociedad democrática, participativa y protagónica. Y eso tenemos que lucharlo. Y esa es la lucha. Y entonces se me ocurre que, porque en este momento es bueno preguntarse qué es lo que podemos hacer para enderezar a este país. Entonces yo, y con esto finalizo, creo que no se trata de andar, de pedirle prestado la lámpara a Diógenes y andar buscando un Mesías. No. Tenemos que buscar que funcionen las instituciones, y el hombre o mujer que esté al frente del Ejecutivo es muy importante. Y el que esté al frente de cualquiera de los poderes es muy importante, porque tiene que ver con su ética, porque tiene que ver con sus principios. Pero mucho más importante es que funcionen las instituciones. Antonia, Nicolás Maduro y el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional en relación con la violación de derechos humanos es parte del legado de Chávez. Te voy a decir una cosa, no debería ser absolutamente, porque eso nunca estuvo planteado. En este momento pudiéramos decir, bueno, el presidente no está para defenderse. Y yo no sé si tú me lo estás preguntando porque alguna de las cosas pudieran haber comenzado cuando estaba el presidente. Pero lo que está ocurriendo en estos últimos años con Nicolás Maduro, yo creo que se distancia bastante del comportamiento del presidente. Y yo no estoy buscando de defender a ultranza al presidente por todos los lazos de afecto que tú sabes que me unieron a él, y yo no voy a ser como la gente que se divorcia y después que se divorcia empieza a hablar mal de la pareja y a no verle ningún atributo. No, yo no voy a hacer eso. Yo lo que compartí con él, y creo que el ser humano tenía virtudes y defectos como lo tienes tú y como lo tengo yo, pero está ocurriendo, por ejemplo, ejecución tan atroz que tienen con algunos medios. Aquí en Portuguesa han cerrado 4 radios en menos de 6 meses. Y una de las cosas que yo veo de esas 2 radios eran de una persona de la oposición que ganó en el municipio Espino, y la tercera es del municipio Espino, que era de la alcaldía, pero que antes era buena, pero que ahora es mala porque está una persona de la oposición, y yo no tengo ninguna razón para defender a ese caballero porque no tengo ni siquiera amistad con él, pero me refiero a que no puede ser posible que la gente no pueda expresar su pensamiento libremente. Y libremente no quiere decir que vaya a insultar a la gente en los medios, porque yo creo que eso es algo que debe corregirse en este país, porque tenemos que respetarnos y tenemos que hablar con la verdad, y no podemos andar levantando falsos testimonios, no podemos andar, pero no puede ser posible que aquí los programas políticos casi están en extinción,
porque los Así dueños es. de medios tienen miedo a tener programas políticos por amenaza solapada. Y entonces, y yo estoy hablando de portuguesa porque es lo que conozco más cerquita, pero sé que ha ocurrido en otro lado. Y aquí, y otra cosa, cierran las emisoras y se roban, lo estoy diciendo así porque Correcto. se lo roban, Así es. y se roban los equipos. Entonces no puede ser posible que alguien crea que eso tiene que ver con lo que a nosotros nos planteó Chávez desde el 1994 en adelante, que fue cuando por lo menos yo lo conocí y pude interactuar con él. Entonces eso no tiene absolutamente nada con esos planteamientos, ni tiene nada que ver con lo que está en la Constitución. Entonces no puede ser posible, y eso lo hacen desde arriba, y lo hacen los gobernadores, y lo hacen los alcaldes, y esto es una cosa que, y bueno, y uno se pregunta en los gremios, el colegio de periodistas, bueno, dice una que otra cosita por allí, los abogados, cuando tiene que ver con el atropello a la justicia, ¿dónde está el colegio de abogados? Yo no sé, a lo mejor tenemos resucitar a los gremios pujantes que son capaces de defender precisamente esa constitución. Muy perseguidos también, Antonia. Que eso tiene nada que planteó Hugo Chávez. Negra, ese 5 de marzo, el 6 en verdad, ya 6 7 un río de seres humanos, de ciudadanos venezolanos, nos desbordamos, porque me incluyo, en el paseo Los Próceres, en la Academia Militar, a participar en los velatorios de Hugo Chávez. Gente por curiosidad o gente por afecto, la mayoría generalmente expresando afecto. Fue mucho el amor que recibió Hugo Chávez porque tenía la capacidad de tener comunicación con sectores populares que al final se transformaron en lo que se llama chavismo. Pero el chavismo en los últimos 9 años ha ido diluyéndose. Mucha gente que se decía chavista, hoy se dice no chavista, por no decir del madurismo, para no entrar en detalles. Ya la gente se dice, incluso hay un gran sector que se dice ex chavista. ¿Qué pasó con el sentimiento de amor de Hugo Chávez en las bases, en el sector popular? ¿Por qué la gente pareciera estarse distanciando cada vez más del recuerdo y del cariño que se tuvo por Hugo Chávez? ¿Es responsable Maduro o el mismo Chávez de la pérdida del sentimiento de esa mayoría chavista que en algún momento hubo en Venezuela? Bueno, yo creo que Maduro y un grupo que gobierna con Maduro a su libre saber y entender tienen mucho que ver con que el amor se acabe y el amor se mude. Desde el 2011 yo empecé a advertirlo, recuerdo en la vicepresidenta y le advertí y escribí un artículo con ese. Entonces, por supuesto que tiene que ver porque hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con otra cosa del proyecto inicial. Por ejemplo, yo diría que el proyecto de chavista y cualquier otro proyecto, porque así se desvió Acción Democrática y COPEI, terminó con una tremenda corrupción y con una tremenda utilización de los diferentes poderes para que esa corrupción. Entonces, eso tiene mucho que ver con la impunidad de los delitos, eso tiene que ver con el latrocinio generalizado de mucha gente, muchas de las instituciones, y nos han llevado a este estado de pobreza extrema en la que vivimos mucha gente, sobre todo los profesionales que dependemos de la administración pública, y otros que no, porque los que dependen del privado, la mayoría sí ganan un poco más, pero tampoco ganan como para vivir decentemente. Entonces, la gente va viendo que se va desdibujando lo que teníamos en mente, y yo quiero decirte en este momento que mucha gente
se mantiene a veces teniendo la esperanza que se va a volver a tener, y no es a la bonanza. Lastimosamente, uno de los errores que cometimos fue que cuando tuvimos la bonanza no guardamos para la época de las vacas flacas. Eso fue uno de los errores que cometimos. Que el primer error, dejar delitos impunes. Eso yo estoy absolutamente segura siempre. Bolívar nos los dijo, pero no somos muy sordos. La impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia y al fin llega el caso para reprimirlo. Entonces, cada vez que uno ve la lista de enriquecidos y la gente que hizo fortunas inmensas, que la tiene depositada en banco, gente que nunca tuvo posesiones y tiene muchísimas fincas, gente que se apropió de una cantidad de proyectos gubernamentales y por una razón o por otra nunca los terminó, lo que se apropiaron de los dólares de Cadivi y después resulta que por una bendita empresa fantasma, pero yo estoy segura que esos fantasmas son corpóreos y gente responsable y eso nunca se cae. Entonces la gente va llegando un momento que la gente no entiende esas cosas y se va como quedando, bueno, incluso llegando a una conclusión que yo refuto. No es que todos los políticos son iguales, es que todos los políticos son ladrones. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo nunca, porque no estoy de acuerdo con las generalizaciones. Cuando decían, no, que todos los adecos son ladrones, que todos los copellanos son ladrones, no. Todos los adecos no eran ladrones, ni todos los copellanos eran ladrones. Que hubo un grupo de adecos y de copellanos que se entronizaron en el poder e hicieron como les pareció, esa es otra cosa. Es igual que ahorita hay un grupo de, vamos a decirlo chavistas, por ponerle un nombre, simplemente se entronizaron en el poder y hacen con el poder lo que a ellos les parece. Enriquecerse groseramente, no solamente enriquecerse groseramente, sino perseguir a quien se le ocurre no estar de acuerdo, porque eso no fue lo que nos planteamos. Yo, por ejemplo, hay mucha gente que me critica, porque me dice, cónchale, tú todavía defendiendo a Chávez. Yo le digo, es que yo creo que yo seguí a Chávez porque la idea que Chávez planteaba era una idea que coincidían con la que yo tenía, con adesentamiento de este país, con el funcionamiento, con el combate a la corrupción, con la distribución, digamos, más igualitaria o una mejor distribución de la riqueza, con acceso a la salud, con acceso a la educación, y muchas cosas de esas se lograron, pero en medio de tanto recurso estaba allí agazapada, porque venía de años anteriores, y somos los mismos, aquí no sé, es ahora, desde el año 2017, 18 para acá la gente se ha ido de este país, pero aquí no se había ido nadie. Vieron a Hugo Chávez, los mismos adecos y los mismos copellanos, muchos adecos y muchos copellanos que estaban molestos. Y ok, gente de la izquierda, pero mucha gente del pueblo común que era adeco y copellano, porque esos eran los partidos que existían. Entonces eso fue que siguieron a Hugo Chávez. Entonces no podemos nosotros decir que es que todos los chavistas son ladrones. No, todos los chavistas no son ladrones. Yo siempre digo, yo goberné 8 años y yo a quien quiera que me presente la prueba, si yo tengo o tuve en algún momento cuentas en Venezuela, o tuve alguna cuenta en algún lado, o tuve alguna posesión, finca, alguna casa distinta, ¿no? Entonces, tuve y reivindico cosas positivas y critico las cosas negativas, pero yo no acepto que vengan a decir que todos los chavistas somos ladrones, porque no somos ladrones. Y yo le doy gracias a Dios que yo tuve 8 años, o tuvimos, porque no era sola yo, tuvimos 8 años para demostrarle a los portugueseños que se puede gobernar sin robarse los reales, gobernar sin enriquecerse, y que se puede gobernar sin perseguir a los adversarios, y que se puede gobernar respetando a los demás, porque nosotros somos dueños de Venezuela, porque la gente no se puede adueñar de los países de esa manera. Entonces, a nadie me podrá quitar lo bailado, y perdóname esa expresión. Negra, se nos está terminando ya el programa y quisiera hacerte una última pregunta
Pero en síntesis, yo creo que Nicolás y su equipo le hicieron un flaco favor al proyecto bolivariano, porque ellos están empecinados que todo lo que aquí está pasando es por el bloqueo. Es verdad, el bloqueo, pero yo le pongo un 20% al bloqueo y el otro 75% a corrupción, a la ineficiencia, sectarismo, eso de andar poniendo gente en cargos que no saben desempeñar porque nunca ni tienen los experiencias. Entonces, bueno, hermano, seguimos hablando cuando tú quieras. Y Negra, quisiera hacerte una última pregunta, muy rápido, porque es imposible desaprovechar la oportunidad de conversar contigo y no preguntarte si después de 9 años de muerto Hugo Chávez, el chavismo todavía tiene futuro. O sea, ¿es posible que el chavismo en algún momento en Venezuela se convierta nuevamente en una opción democrática? bueno, el problema es que cuando el agua cae, se derrama, se ensucia, y por más que uno trate de recogerla, siempre recoge menos y la recoge sucia. Entonces, mucha gente, como generalizamos, entonces la generalización es que no funciona, esto no puede funcionar. Yo diría que lo que se puede recuperar es la decencia, la ética, no con la política, manejo limpio del Estado, la amplitud en entender que no somos dueños del país, que no puede haber un pensamiento único y que realmente le pongamos la lupa al funcionamiento de las instituciones y la independencia con que deben funcionar las instituciones. Si lo llamamos chavismo o no, no sé. Yo, por ejemplo, sigo siendo la misma. Yo no he cambiado mi forma de pensar. Y yo, por las mismas razones que seguía Hugo Chávez, son por las mismas razones que sigo batallando, que ando como los salmones nadando contra la corriente. Andamos salmones nadando contra la corriente. Yo te voy a decir, quizás es una impertinencia, pero lo voy a decir. Yo estoy segura que el general Rodríguez Torres no ha cometido un crimen como para estar preso todos los años que lo tienen preso y prácticamente sin juicio, y 3 años sin haberlo llevado a juicio y en unas condiciones increíbles. A mí me gustaría, por ejemplo, que el gobierno de Maduro le dijera al país cuál fue el crimen que cometió el general Rodríguez Torres. A mí me gustaría saber, porque yo quisiera saber por qué son tan duros con todo aquel que es capaz de adversarle un momento. ¿Qué fue lo que hizo? ¿O es que lo van a dejar morir en la cárcel? Eso es lo que están pretendiendo. Y es que ¿Cómo va a duele? Entonces, perdóname que me salí del tema, pero es algo que me duele y me provocó decirlo. Discúlpame. Perfecto, Negra. Muchísimas gracias, Antonia. Siempre es un orgullo para nosotros tenerte acá en los espacios de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Era Antonia Muñoz, exgobernadora del Estado Portuguesa, y además activista, militante de concepción de izquierda, tratando de analizar y de asumir su postura ante el legado de Hugo Chávez a 9 años de su muerte. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que le han prestado Prohibido Olvidar en el canal de YouTube y en las distintas plataformas. Los números hablan por sí solos de la visualización que se está teniendo en relación con el programa. Les agradecemos además también que puedan seguir retuiteándolo, que puedan seguir distribuyéndolo y haciendo llegar la información en medio de este bloqueo comunicacional que existe en nuestro país. Será hasta un próximo Prohibido Olvidar la semana que viene, martes y jueves 5 de la tarde. No lo olviden. Prohibido olvidar.